Bueno, hola chicos, ya vamos a comenzar la clase. Por favor, cuando yo ponga el PowerPoint, desactiven sus audios y me dicen si me escuchan y si pueden ver bien el PowerPoint. ¿Pueden ver el Power, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Bueno, gracias, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase. Este es el tema 13 del programa teórico, donde vamos a ver todo lo relacionado a reacciones de interacción primarias, son técnicas inmunológicas, fundamentos en la reacción, son las reacciones de interacción antígeno-anticuerpo in vitro, pero las reacciones primarias. Yo algo les mencioné en la clase pasada, que esas reacciones comprendían la inmunofluorescencia directa, que se la inicia con estas iniciales, IDF directa, inmunofluorescencia indirecta, enzima inmunoensayo, ELISA, inmunoperoxidasa, radioinmunoensayo, citómetro de flujo, y el Western blot. Bueno, las reacciones, que les quede bien en claro, que las reacciones de interacción primaria, las reacciones de interacción antígeno-anticuerpo primarias, detectan la unión directa entre el antígeno y su anticuerpo específico. Son de gran sensibilidad. Recuerden el cuadro de sensibilidad que les di en la clase pasada. No forman complejos insolubles como formaban las reacciones secundarias, ¿recuerdan? Porque nosotros así las podíamos visualizar macroscópicamente. Las reacciones primarias no forman complejos insolubles. Por lo tanto, no pueden ser vistas a simple vista. Para ello, se utiliza un artefacto de técnica, se arma, y se utiliza lo que se llama el marcador o el conjugado. Entonces, en estas reacciones primarias, el antígeno o el anticuerpo, cualquiera de los dos, están absorbidos, con D, absorbido a una fase sólida. ¿Qué quiere decir absorbido? Quiere decir que está fijo, está inmovilizado a una fase sólida. Pueden ser, por ejemplo, los tubos de poliestireno, las placas de plástico que tienen muchos pocillos, los portaobjetos también con células o con tejidos, las membranas de nitrocelulosa, todo eso son materiales a los cuales se van a absorber el antígeno y el anticuerpo. Y después, el antígeno o el anticuerpo va a formar el conjugado. Es el antígeno o el anticuerpo que está marcado. ¿Con qué se marca? Con estos marcadores. Se pueden marcar con fluorocromos, se pueden marcar con enzimas y se pueden marcar con isótopos radioactivos. Estos no dependen ni de la temperatura, ni de la concentración salina, ni de la agitación. ¿Sí? A ver, un momentito, chicos, me disculpan, 5 minutos, les pido 1000 disculpas. 5 minutitos. Mil disculpas, chicos, he tenido que hacer una cosita.
Continuamos con la clase. Bueno, entonces, hemos dicho que no dependen de la temperatura, ni de la concentración salina, ni de la agitación, como eran las reacciones de interacción secundarias, y también pueden detectar, al igual que las secundarias, antígenos o anticuerpos en muestras problemas. Ahora bien, este marcador va a emitir una señal. Y esa señal que emitan estos marcadores van a ser detectados por un microscopio de fluorescencia, por un espectrofluorómetro, por un espectrofotómetro, por un contador de centelleo, y también vamos a ver que pueden ser detectadas por un microscopio óptico común. Los lavados. Los lavados son muy importantes. En las reacciones de interacción primaria son fundamentales, ¿bien? Porque van a eliminar reactivo marcado que esté libre, que no esté formando parte ya de la interacción del antígeno con el anticuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros no lavamos bien y queda ese marcador ahí, pueden dar reacciones falsas positivas. O sea que los lavados son fundamentales para evitar la inespecificidad. Bueno, acá tenemos el marcador. Si nosotros utilizamos un fluorocromo, la técnica inmunológica va a ser o fluorescencia o la citometría de flujo, y el sistema de detección va a ser con un microscopio de fluorescencia, con un citómetro de flujo, y también lo podemos ver con un espectrofluorómetro. Si utilizamos enzima, las reacciones serán las reacciones de ELISA, la inmunoperoxidasa y el Western blot. Entonces, para el ELISA vamos a usar un lector de ELISA o a simple vista. Vamos a ver el cambio de color, depende si estamos haciendo una reacción cualitativa o semi-cuantitativa. La inmunoperoxidasa, donde vamos a ver la reacción con un microscopio óptico común, y el Western blot, que se ve directamente la corrida a simple vista. Y después tenemos el marcador, que si son radioisótopos, la técnica se llamará radioinmunoensayos, y el equipo se llamará, para medir esa señal emitida por este marcador, se llama contador de centelleo. Bien, esto es solo para indicarles que los sueros antiglobulinas se obtienen inoculando el antígeno, que será el anticuerpo en este caso, a un animal de experimentación. Por ejemplo, si yo necesito obtener un anticuerpo contra una IgG de bovino, voy a separar del suero del bovino la IgG, la voy a inocular a un animal de experimentación, voy a hacer un plan de inmunización a ese conejo, que después lo vamos a ver, los planes de inmunización, antígenos solubles y antígenos particulados, y después de un determinado tiempo, en el suero de este conejo, además de todas las otras cosas, vitaminas, proteínas y anticuerpos, van a estar los anticuerpos anti-IgG, anticuerpos anti-IgG del bovino, ¿sí? Obtenidas en conejo. O sea que ya ustedes ya hemos visto, con las clases de antígeno, que todas las proteínas se comportan como antígenos muy inmunogénicos, ¿recuerdan? Las inmunoglobulinas es uno de los proteínas inmunogénicas que ¿qué hacen? Son capaces de estimular el sistema inmunológico. Estos reactivos son muy utilizados en los laboratorios para hacer diagnóstico. O sea que para realizar estas pruebas se necesita, además, que estos sueros anti-inmunoglobulinas, además, sean específicos de la especie animal de la cual estoy dosando el anticuerpo.
No es lo mismo tener un anti-IgG, trabajar con un anti-IgG de bovino, que hacer la reacción para detectar la IgG con anticuerpos, puede ser de perro. Tiene que ser de la misma especie animal. Bueno, vamos a comenzar por las reacciones de inmunofluorescencia. Las reacciones de inmunofluorescencia pueden ser directas o indirectas. En las directas, yo determino el antígeno. ¿Bien? Son reacciones que se hacen con un solo paso, y utilizo un anticuerpo marcado específico del antígeno. ¿Sí? Esta es la desventaja que tiene esta reacción, porque yo necesito un anticuerpo específico para ese antígeno, que a su vez sea específico de la especie animal de la cual estoy por dosar el antígeno. O sea, si yo estoy investigando anticuerpos, no, ese es otro. Bien, en la técnica directa, entonces, ponemos el antígeno más el anticuerpo marcado, incubamos, lavamos y observamos en el microscopio de fluorescencia. ¿Bien? La reacción de inmunofluorescencia indirecta determinamos los anticuerpos. Es una técnica que se realiza en 2 pasos. Primero se incuba el suero, donde estoy investigando los anticuerpos, con el antígeno. Y después tengo que incubar, lavar para eliminar todo lo que no está pegado, y agrego el segundo anticuerpo, que va a ser una antigama globulina marcada. Se incuba, se lava y se observa en el microscopio. ¿A dónde ponemos nosotros este reactivo y este reactivo? Lo ponemos en lo que se llama la impronta, ¿sí? En este caso puede ser, por ejemplo, suspensiones de células, células epiteliales, pueden ser exudados, secreciones de exudado, secreciones solas. Eso conforma la impronta. Pueden ser cortes de tejido también. Eso es la impronta. Las reacciones de inmunofluorescencia se llevan a cabo en portaobjetos que tienen este formato, con estos pocillitos, y todo esto está negro para evitar que puedan mezclarse los reactivos que se ponen en cada uno de estos pocillos. Se pueden hacer diluciones. Bien, los fluorocromos que se pueden utilizar, ¿sí? O sea, los fluorocromos que se utilizan para marcar este antígeno, o sea, el conjugado o este antígeno. Los fluorocromos pueden ser isotiocianato de fluoresceína, que cuando se vea en el microscopio de fluorescencia se lo va a ver con una fluorescencia amarillo-verdosa. El isotiocianato de tetrilrodamina, que vamos a ver una fluorescencia rojo-anaranjada. Y los fluorocromos entonces van a ser isotiocianato de fluoresceína con una fluorescencia amarillo-verdosa, isotiocianato de tetrametilrodamina, fluorescencia roja-anaranjado, y naranja de acridina o ioduro de propilio, que colorea el núcleo de un color azul. Entonces, este es el portaobjeto y esto es lo que se pone, es un portaobjeto que tiene todo negro acá como si fuera esmaltado para que no se mezclen las soluciones que ponemos en los pocillos. Entonces, básicamente esta es la reacción. Esta es la reacción de la inmunofluorescencia directa. A ver, voy a correr esto. Ahí está. Esta es de la reacción directa y esta es de la
inmunofluorescencia indirecta. Acá está el portaobjeto, la impronta, ese portaobjeto que les he puesto acá, es este que está acá. La impronta tiene el antígeno, ¿sí? El antígeno que es lo que yo estoy, en este caso la directa, lo que yo quiero determinar, le agrego el anticuerpo marcado con el fluorocromo que tiene que ser específico del antígeno. Se incuba, se lava, se seca y se observa en el microscopio. La reacción indirecta, también tengo la impronta, que puede ser un corte de tejido, pueden ser células epiteliales en suspensión, pueden ser suspensiones de parásitos. Estas improntas se preparan, vienen ya en los equipos. Pueden ser secreciones, donde está el antígeno. Voy a agregar el suero problema, donde yo estoy investigando los anticuerpos producidos por este antígeno, o sea que tiene un cuerpo específico, ¿sí? Específico de este antígeno. Incubo, lavo, después viene el segundo paso de agregar el segundo anticuerpo, que va a ser un anticuerpo antiinmunoglobulina marcado con fluorocromo, que tiene que ser de la misma especie animal. Si realmente había anticuerpo en el suero problema, se ha unido al antígeno específico y el segundo anticuerpo se unirá al primer anticuerpo y cuando yo lo vea en el microscopio de fluorescencia, voy a ver la señal emitida por este fluorocromo que va a ser verde si uso el isotiocianato de fluoresceína o rojo si uso la rodamina. Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones? Solo les voy a dar estas dos. Disculpen que voy a copiar esto. Bueno, solo les voy a dar estas dos. Para la inmunofluorescencia directa, para el diagnóstico de campylobacteriosis genital que es producida por el Campylobacter foetus, que es una infección venérea, que es una enfermedad de los bovinos, ¿y qué les produce? Produce celos a repetición, produce muerte embrionaria temprana, produce abortos en distintos estados de gestación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero tienen que hacer un raspaje del prepucio, eso será la impronta. Hacen el raspaje y lo ponen sobre un portaobjeto, o sea, ese hisopo donde han hecho el raspaje, lo ponen en un porta y descargan todo el material del hisopo sobre el portaobjeto. Ese portaobjeto donde está este material, que se llama impronta, que quede claro, se lo fija, hay que fijar para que no se vaya cuando la vemos, se lo fija con acetona. Y después, ¿qué es lo que se agrega? Se agrega el conjugado específico, que en este caso será una IgG de bovina anti-Campylobacter con el marcador, o sea, marcado con el fluorocromo. ¿Bien? Esto se incuba 30 minutos a 37 grados centígrados, se lava, se seca. Se pone una gotita de aceite de inmersión y se observa con microscopio el virus de la rabia. Todo esto, esta parte del virus de la rabia, era explicado cuando hacíamos las visitas al Instituto Antirrábico, que lamentablemente este año no sé si la vamos a poder hacer, vamos a ver si la podemos hacer en el segundo cuatrimestre, si todo se normaliza, Dios quiera que sí. Entonces, hay gente especializada que hace todo esto, les explica con lujo de detalle y después nosotros miramos esto. Ustedes observan en el microscopio de fluorescencia esto que yo les estoy por explicar ahora. Entonces, para la detección del virus de la rabia se lo hace en tejido nervioso de los animales enfermos. Se pone así el tallo de cerebeloso sobre el portaobjeto, un tejido de tallo que
de tejido cerebral que incluya el tallo cerebral fijado con acetona. Por supuesto que es post-morte. O sea, si ustedes tienen un perro y se ha muerto o cualquier animal que sospechen que ha muerto de rabia, post-mortem, sacan el tallo cerebral y hacen la impronta. En esta impronta, ¿qué van a investigar ustedes? El antígeno. Estamos haciendo una inmunofluorescencia directa. Después tienen que agregar el conjugado. Ese conjugado es específico para el virus. Entonces, se utiliza un anticuerpo dirigido contra la nucleocápside del virus, marcado con isotiocianato de fluoresceína. Si en la impronta realmente hay antígeno, este anticuerpo se unirá al antígeno y cuando lo observemos en el microscopio de fluorescencia, vamos a ver la fluorescencia. Si no hay fluorescencia, quiere decir que no hay antígeno. También ahí en el Instituto Antirrábico explicaban los ensayos biológicos in vivo que se hacen en los ratoncitos muy, muy chiquititos, que son ratones lactantes, que son así, chiquititos, son, qué sé yo, serán 5 centímetros, muy, muy chiquititos son. Y se les hace la inoculación intracerebral. Por supuesto que como es una prueba tan cruenta, muchas veces se producen muertes inespecíficas por la crueldad de la prueba en sí. No es solamente esta prueba que realizan, sino la hacen junto con los ensayos in vivo esta prueba, y si sale positivo, ellos lo envían al Instituto Malbrán en Buenos Aires a corroborar con anticuerpos monoclonales y recién será el diagnóstico. Bueno, Dios quiera que podamos hacer la visita, así ellos que son especialistas en el tema les pueden explicar mejor. Bueno, con respecto a las aplicaciones de la inmunofluorescencia indirecta, se puede utilizar para millones de enfermedades. Se puede usar en este caso, yo les he puesto solo algunos, para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y parasitarias. Por ejemplo, en los perros que tienen leishmaniasis, que es producida por un parásito que se llama Leishmania infantum, y produce manifestaciones viscerales y cutáneas, las manifestaciones cutáneas de los animales. Es transmitida por los mosquitos contaminados y los perros son los reservorios. Es importante realizar la serología en portadores asintomáticos y también hacer reacciones de ELISA y de inmunofluorescencia. En realidad, estas reacciones van siempre acompañadas, ELISA e inmunofluorescencia. Siempre se hacen más de una de estas reacciones. Entonces, ¿qué les parece a ustedes ¿qué les parece a ustedes cómo será la reacción para detectar leishmaniasis en este caso? Si es una reacción de inmunofluorescencia indirecta, ¿qué es lo que ustedes están por investigar? Están por investigar si en el suero de estos animales hay anticuerpos contra la leishmania. Entonces, van a necesitar una impronta que tengan el parásito. Entonces, sobre esa impronta se agrega el suero, se incuba, se lava, y después hay que agregar el marcador, el antianticuerpo marcado. ¿Cuál será en este caso? Será la antigama de perro obtenida, antigama total de perro, obtenida en otro animal, marcada con el fluorocromo. Esto se incuba con el segundo anticuerpo, se lava para sacar la inespecificidad y se observa en el microscopio de fluorescencia. ¿Qué pasa en el caso de la babesiosis bovina? La babesiosis bovina es producida por la Babesia bovis, o la Babesia bigémina, o la divergens. Son parásitos protozoarios. La garrapata es el vector. Tienen los síntomas clínicos, van a ver que tiene fiebre, tiene ataxia,
o sea, debilidad muscular, anorexia, no tienen ganas de comer. Se produce lisis de los glóbulos rojos, por lo tanto hay anemia, hay ictericia, hay hemoglobinuria, o sea, hemoglobina en orina, y puede llegar a la muerte. Entonces, el diagnóstico puede ser un diagnóstico parasitológico, ¿sí? En este caso, buscando el parásito, ¿sí? En frotis de sangre. Entonces se saca sangre del animal vivo, por ejemplo, o de un animal ya post-morte se saca material del cerebro, del riñón, del hígado, del vaso. O sea, ese es un análisis parasitológico. O pueden hacer un análisis inmunológico detectando los anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos que se pueden detectar en el suero por reacciones de inmunofluorescencia indirecta, reacciones de ELISA, reacciones de cadena de la polimerasa, ¿sí? O PCR. Entonces, ¿cuál será el conjugado en este caso? Es lo mismo que arriba. Empezamos. Primero tenemos que sacar el suero. En el suero están los anticuerpos que yo estoy buscando. La impronta sobre la cual vamos a poner el suero será que tenga estos parásitos, que esté formando parte de la impronta. Eso se incuba, se lava, y después se agrega el conjugado. ¿Cuál será el conjugado? Será entonces una antigama total de bovinos, obtenida en conejos, marcada con isotiocianato de fluoresceína, porque es babesiosis bovina. Entonces, el conjugado será una antigama total de bovinos obtenida en otro animal, puede ser conejo, puede ser caballo, cualquier animal. Pasamos a las reacciones de ELISA. A ver, voy a... Bien, las reacciones de ELISA. En las reacciones de ELISA, los componentes son una fase sólida, el conjugado, el sustrato y el cromógeno. ¿Sí? Como está acá. Vamos a tener un antígeno o un anticuerpo fijos a fase sólida. Esta es la fase sólida. Más la muestra donde busco el antígeno o el anticuerpo. Después tengo que agregar el conjugado, marcado con el marcador, que en el caso de las reacciones de ELISA va a ser con una enzima. Después hay que agregar el sustrato de la ELISA, de la enzima, perdón, el sustrato de la enzima, específico para la enzima, y un cromógeno. Hacemos la reacción y vamos a visualizar la reacción por un cambio de color. Ese cambio de color lo vamos a ver a simple vista, o si hacemos diluciones, lo podemos poner en un lector de ELISA y eso me va a dar una aproximación del título de anticuerpos que tenga esa muestra. Y la intensidad del color va a ser proporcional a la cantidad de anticuerpos que yo tengo. Hemos dicho que se fijan a fase sólida. ¿Cuáles son esos sólidos que se utilizan para fijar el antígeno o el anticuerpo? Pueden ser perlas, pueden ser discos de nitrocelulosa, pueden ser placas de poliestireno o pueden ser membranas de nitrocelulosa. Dentro de las enzimas hay muchas enzimas, puede ser la beta-galactosidasa, la glucosoxidasa, la peroxidasa, la fosfatasa alcalina. Ahora, las enzimas tienen que tener determinadas características, o sea, lo primero que sean de actividad específicas, que sean puras, que sean estables al almacenamiento,
que sean fáciles de preparar y de detectar, que en la conjugación con el antígeno o anticuerpo no reduzcan su actividad, y por supuesto que sean de bajo costo, que cuesten poco. Esto que les he puesto acá es un lector de ELISA. Estas son las plaquitas de PVC donde hay 96 pocillos. Cada uno de estos pocillitos tiene un volumen de 200 microlitros. Se hace la reacción acá, estas plaquitas se las ponen en como una bandejita, la bandejita se empuja y ya está todo acá cronometrado, se aprieta y el lector mide exactamente lo que hay en los pocillos. Todo esto se carga y se dice tal pocillo, se deja todo bien aclarado dentro del aparato. Bueno, supongamos que nosotros utilizamos la peroxidasa, la enzima, ¿sí? La enzima peroxidasa. El sustrato de la peroxidasa, ¿cuál será? El agua oxigenada, ¿sí? ¿Cómo actúa el agua oxigenada? Entonces, el agua oxigenada en presencia de la peroxidasa, ¿qué va a hacer? Va a formar agua y va a liberar oxígeno. Entonces, este es el sustrato, esta es la enzima, se libera oxígeno y el oxígeno va a oxidar el cromógeno incoloro, lo pasa a cromógeno coloreado. ¿Cuáles son los cromógenos que se utiliza para la peroxidasa? Puede ser el ortofenilendiamina, que se va cuando se oxida, pasa a color ocre. O la diaminobencidina, que se oxida a color pardo. Y la fosfatasa, solo dos ejemplos les pongo, la fosfatasa alcalina. El sustrato de la fosfatasa alcalina son ésteres de fosfato. Y los cromógenos que se utilizan son el paranitrofenilfosfato, que se va a cambiar a color amarillo, y el bromocromoindolil fosfato nitroglutacasóleo, que se oxida a color púrpura. Bueno, estos son solo dos enzimas que les pongo para que ustedes tengan idea cómo, y que es necesario que cuando en todas reacciones de ELISA va a haber la enzima, va a estar el sustrato y sí o sí tiene que estar el cromógeno. Si no hay cromógeno, no van a poder visualizar, porque ese oxígeno que se ha liberado no tiene que oxidar. Entonces, vamos a ver. Podemos tener una reacción de ELISA indirecto. Las reacciones de ELISA indirecto que a ver un momentito que voy a cruzar esto que está acá. Bien. Las reacciones de ELISA indirecto que se utilizan para detectar anticuerpos. ¿Sí? Entonces, en fase sólida vamos a tener el antígeno inmovilizado. Vamos a agregar la muestra biológica, el suero, donde nosotros estamos detectando la presencia o no de anticuerpos. Vamos a incubar, vamos a lavar y después vamos a agregar un anticuerpo anti-gamma globulina marcada con la enzima. Y eso después se incuba y se lee con el contador o se lee el cambio de color a simple vista, que es lo que ustedes tendrían que hacer en la parte práctica. ¿Sí? Ustedes van a ver, no van a usar un contador ni un lector de ELISA, sino que van a ver el cambio de color a simple vista. Entonces, esto que les he explicado acá está un poquito más detallado en esta serie de dibujitos. Primero inmovilizamos el antígeno a estos cubetitas, que pueden ser esas placas de 96 Well que yo les he mostrado recién. Una vez que esto se une, viene otra etapa que no está acá, que se bloquean estos espacios que quedan entre el antígeno, se los bloquea con una determinada sustancia, se incuba y se lava.
Después viene la adición, el agregado del suero, donde ustedes están investigando la presencia de esos anticuerpos. Si hay anticuerpos, ¿qué va a pasar? Se van a unir, porque son anticuerpos que tienen que ser específicos para este antígeno que ustedes han pegado acá. Si hay anticuerpos, cuando se haga la reacción, yo voy a ver el cambio de color. Pero si acá no hay anticuerpos, al final no va a haber cambio de color. Entonces, agrego el suero donde investigo la presencia de los anticuerpos. Incubo, lavo. Después agrego el conjugado, que es una antiinmunoglobulina conjugada con la enzima. En este caso sería un suero anti-gamma globulina específica de la especie animal que ustedes están investigando este suero o este anticuerpo. Incubo, lavo y después se agrega el sustrato de la enzima y el cromógeno. Y después tengo que observar. ¿Qué voy a observar? El cambio de color. Acá voy a ver que a mayor concentración de anticuerpo, mayor intensidad de color. Pasamos ahora al ELISA sándwich o método del doble anticuerpo. Acá nosotros tenemos la fase sólida, tenemos este que se llama anticuerpo de captura, que es un anticuerpo específico del antígeno que yo estoy por valorar, y también tiene que ser específico del animal, ¿sí? Donde está este antígeno. Se incuba, se lava y después agrego un segundo anticuerpo marcado con la enzima. Todo esto está detallado acá. Entonces, tenemos acá el anticuerpo que está pegado a la fase sólida. Vamos a incubar, vamos a lavar, bloqueamos los espacios, ¿sí? Y agregamos el antígeno a analizar, o sea, la muestra problema donde estamos investigando el antígeno. Si hay antígeno, se pegará acá, y cuando continúe la reacción yo voy a ver cambio de color. Pero si no hay antígeno, todo esto va a continuar en la nada y no va a haber cambio de color. Entonces, se agrega el antígeno, se incuba, se lava, y después tengo que agregar ¿qué? El conjugado, que es este que está acá, que será un suero anti-gamma globulina marcada con el enzima de la especie animal que se está investigando. Este anticuerpo y este anticuerpo, o sea, este anticuerpo de conjugado y el anticuerpo de captura, son específicos para el mismo antígeno, ¿sí? Pero van dirigidos hacia distintos epitopes antigénicos de este antígeno, ¿sí? Porque si no, no se podría realizar esta reacción. Entonces, se agrega el conjugado, se incuba, se lava, y después hay que agregar el sustrato de la enzima y el cromógeno. Incubo, y aquí ya no tengo que lavar, por supuesto, y observo que a mayor concentración de antígenos voy a obtener mayor color. Es directamente proporcional. Pasamos al ELISA competitivo. Un momentito que veo esto. El ELISA competitivo, que es un ELISA para determinar antígenos. Determino antígenos. Entonces, esta ELISA competitivo se hace
se hacen dos reacciones en paralelo, ¿sí? En una de las reacciones se absorbe el anticuerpo específico. ¿Mm? O sea, anticuerpo específico del antígeno que yo voy a valorar. Específico. Después se agrega la muestra donde está el antígeno que yo quiero investigar. Después se agrega el conjugado. El conjugado, que será un anticuerpo. Después se agrega el conjugado. El conjugado en este caso es el antígeno, es el mismo antígeno marcado con la enzima. ¿Sí? Después agrego el sustrato y el cromógeno. Y en la otra reacción, en paralelo, agrego también el anticuerpo específico, agrego el antígeno marcado con la enzima, igual que acá, después agrego el sustrato y agrego el cromógeno. O sea que acá no agrego la muestra en el segundo paralelo. La diferencia de color, porque acá voy a obtener un color y acá voy a obtener otro color. La diferencia de color entre las dos reacciones será proporcional a la cantidad de antígeno presente en esta muestra. Pero acá, ojo, acá a mayor cantidad de antígeno en la muestra, hay mayor competencia por el conjugado y por lo tanto voy a obtener menor color. Acá es al revés. Bueno, esto es para mostrarles cómo se hace más o menos una reacción de ELISA. Acá están las plaquitas de 96 Well, esta es una micropipeta, acá está el reactivo, acá están los tips. Bueno, agregue conjugado, agrega la reacción, no se guíen de esto que está acá, es solamente para mostrarles. Vienen también pipetas, micropipetas, multicanales, que sirven para realizar los lavados. Yo les he dicho que los lavados en las reacciones de ELISA y en todas las reacciones primarias son fundamentales. Entonces, para realizar los lavados directamente se carga un determinado volumen y se hace directamente, se ponen y se cargan mucho más rápido porque acá hay 96 pocillos. Y cuando termina la reacción se pueden ver los distintos colores, de acuerdo a lo que se ha puesto, de acuerdo a los colores. Este es el resultado de una reacción de ELISA. ¿El color de qué va a depender? Va a depender del cromógeno, por supuesto. Este es otro lector de ELISA semejante al que yo les he dicho. Acá es donde se pone la plaquita, esta plaquita. Este es ¿cómo se dice? Bueno, acá se coloca la plaquita y se la pone dentro del equipo y se lee directamente lo que está en cada pocillo. Bueno, esto que está acá es más o menos en forma general las reacciones donde se puede detectar antígenos, se puede detectar anticuerpos en enfermedades virales, en enfermedades bacterianas y enfermedades parasitarias, que eso ya le vamos a subir al campus, que corresponde al práctico número 3. Esto está en la guía. En la guía, que cada trabajo práctico tiene una pequeña guía de lo que se hace en cada uno. Acá para detectar antígeno, anticuerpos, las enfermedades virales, enfermedades bacterianas y enfermedades parasitarias. Bueno, disculpen que voy a correr esto. Bueno, una de las aplicaciones del ELISA indirecto. Podemos aplicarla, por ejemplo, para infecciones bacterianas en perros que tienen la erlichiosis.
La helichiosis es producida por la Escherichia canis y la Escherichia lewini. La garrapata es el vector, las pulgas, los piojos y también los peces crudos infectados, que los perros pueden comer peces crudos infectados. Los perros pueden cursar con síntomas agudos o síntomas crónicos. Los síntomas agudos pueden ser fiebre, falta de apetito, dificultad para respirar, puede tener edema en sus extremidades, hay letargo, ¿sí? Y puede tener también síntomas crónicos, ¿no? Sangrado anormal por el recto, heces sanguinolentas, por la nariz, por la orina, hay petequias, pequeñas hemorragias en la piel, hay anemia, edema, está hinchado, las extremidades hinchadas, hay inflamación pulmonar, hay dificultad para respirar y vuelvo con la fiebre. Bueno, el diagnóstico se lo puede hacer por inmunofluorescencia directa, donde vamos a determinar el antígeno, o por un ELISA indirecto, donde vamos a detectar el anticuerpo. Bueno, en el ganado bovino podemos tenemos las infecciones con Brucella ovis, ¿sí? Brucella ovis que produce lesiones serias genitales en los carneros, que produce la epididimitis contagiosa. Por lo tanto, la consecuencia clínica de esto es que hay una disminución de su fertilidad porque se produce una atrofia testicular de los carneros, ¿sí? Por lo tanto hay menos parición, ¿sí? Hay un incremento de la mortalidad perinatal, ¿sí? Hay un acortamiento de la vida reproductiva de estos animales. Por lo tanto, al granjero, ¿qué le pasa? Hay menos producción de leche, menos producción de carne y menos producción de cuero, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, estos anticuerpos anti-Bruselas, ¿no?, que yo quiero determinar, se pueden determinar por un ELISA indirecto. Vamos a determinar los anticuerpos anti-Bruselas ovis, ¿sí? Y anti-Bruselas ovis. Para los antígenos se utilizan, para determinar esto, se utilizan antígenos de la superficie, que son solubles, obtenidos porque Brucella ovis es un antígeno particular, ¿sí? Y nosotros, para realizar una reacción de ELISA, necesitamos el antígeno, la proteína soluble. No podemos pegar el particulado para hacer esta reacción. ¿Está claro? Entonces, por eso se utiliza para hacer el ELISA antígenos que están en la superficie, que se los extrae por determinados métodos, y se utiliza ese antígeno soluble para realizar la reacción. También en reacciones, infecciones parasitarias, del ganado bovino, caprino, en caballos y en gatos. Por ejemplo, en el caso de la esquistosomiasis, producida por la Schistosoma manzoni. Esta Schistosoma manzoni es un parásito, es un gusano que está en las vías sanguíneas, está en los vasos sanguíneos del ganado bovino, ovino, caprino, gatos y perros. ¿Y qué es lo que produce la esquistosomiasis? ¿Cuáles son los síntomas de la esquistosomiasis? Tienen fiebre, tienen dolor abdominal, tienen diarrea, hay hepato y esplenomegalia, hay daño biliar en la vesícula biliar. Entonces, vamos a tratar de determinar si están infectando por un ELISA indirecto, donde vamos a dosar la presencia de los anticuerpos antitoxoplasma. No solo para hacer esto, no solo para hacer el diagnóstico, sino que también sirve para hacer una evaluación del tratamiento, ¿sí? Porque se lo puede hacer semi-cuantitativo, como les he dicho, sacando el título de anticuerpos, y si el título de anticuerpos baja,
quiere decir que el tratamiento que están realizando a estos animales es efectivo. En el caso de la toxoplasmosis, que es producida por el toxoplasma, hay varias especies de toxoplasma. Vamos a determinar entonces, el antígeno será el toxoplasma. En el caso de las leishmaniasis en perros y gatos, que es producida por la Leishmania infantum. Produce lesiones a nivel de cutáneo, mucocutáneo, viscerales, transmitida por el mosquito, que se infecta al picar los roedores, o los humanos, los perros, entonces es todo un ciclo. Entonces, el diagnóstico o el seguimiento del tratamiento se lo puede hacer por la inmunofluorescencia indirecta, donde vamos a usar los anticuerpos anti-leishmania, ¿sí? Vamos a hacer también por el ELISA indirecto, también vamos a dosar los anticuerpos, para lo cual nosotros necesitamos un antígeno para sensibilizar esas placas de ELISA. ¿Y cuáles son esos antígenos que se utilizan? Se utilizan, por ejemplo, extractos solubles de amastigotes o proteínas purificadas, ¿sí? A veces se utilizan los ensayos de Western blot, que ya lo vamos a ver, para determinar, y este se utiliza para diagnóstico, donde determinamos el antígeno con un 100% de seguridad. Bueno, pasamos acá al diagnóstico de la leucemia felina, donde vamos a diagnosticar el virus de la leucemia felina. Es una variante de la técnica de ELISA. Es una variante. Bien, el material biológico que se utilizan, además de la sangre, puede ser la saliva y las lágrimas, donde se va a buscar la presencia de este antígeno. Vienen unos hisopos, que son unos hisopos de plástico duros, que están impregnados con el antígeno frente al virus de la leucemia felina. Entonces, con este hisopo se frota la cavidad bucal del gato, ¿sí? Si hay antígenos, se van a pegar a estos anticuerpos, ¿sí? Están los antígenos, se unen a los anticuerpos del hisopo, se unen a los antígenos que están en la saliva. El hisopo después se coloca en un tubo que contiene el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Son anticuerpos monoclonales específicos del virus marcados con la enzima, ¿sí? Después se agrega el cromógeno, se observa el cambio de color. Esta técnica es una técnica menos sensible que el análisis en el suero, pero lo que tiene es que es muy práctica, ¿sí? Se la puede realizar porque se la ve a simple vista también, pero es muy práctica de hacer algún estudio de campo. Pasamos a la inmunoperoxidasa, que es muy utilizada para investigar antígenos en el interior de células. En ese caso la inmunoperoxidasa va a ser una inmunocitoquímica, o si se investiga antígenos en tejidos, en este caso será una inmunohistoquímica. Bien, entonces tenemos el material biológico. Si esta es una célula, vamos a hacer una inmunocitoquímica. Se desea identificar una proteína dentro de una célula o tejido. Se la pega al vidrio, después se permeabiliza con proteasa, se lo hace químicamente. Después se agrega el conjugado, que es el anticuerpo más la enzima. La proteína a identificar es localizada por anticuerpos marcados con una enzima,
se agrega el sustrato y se agrega el cromógeno. A ver un momentito que voy a... Se agrega el sustrato y se agrega el cromógeno. ¿Mm? Y después la reacción se la puede visualizar con un microscopio óptico común. Y yo voy a ver el depósito de color marrón oscuro. Por ejemplo, si es una célula, como en este caso, yo acá veo estos depósitos que me están indicando una reacción positiva. Esto es en el caso de una inmunohistoquímica, es una reacción de inmunoperoxidasa hecha en un tejido. En este caso tenemos el epitelio, el duodeno de perro, y acá se puede ver el depósito de color marrón. Después lo leen a esto que está acá. Se utiliza mucho para estudios anátomos patológicos. Ahí está. Bueno, pasamos ahora al Western blot. El Western blot que tiene 3 pasos, ¿sí? Investiga antígenos proteicos en una mezcla compleja y tiene 3 pasos. 1, 2, 3 y yo diría 4 para observar. ¿Sí? Entonces, el primer paso se realiza una electroforesis, ¿sí?, en gel de poliacrilamida. Acá se siembra y se hace la electroforesis, ¿sí? Exactamente la electroforesis que yo les indiqué la clase pasada, polo positivo y polo negativo, pero en un gel. Este gel donde se hace la electroforesis en el Western blot se llama geles de poliacrilamida, que en realidad son geles de dodesil sulfato de sodio. Al hacerlo en este gel tan característico, anula todas las cargas que tengan las proteínas en esta mezcla y las proteínas van a correr todas de acuerdo a su peso molecular. Luego que termina la electroforesis viene la transferencia, es como hacer una fotocopia, ¿sí?, de esta corrida a una membrana de nitrocelulosa. Ahí está la membrana de nitrocelulosa, se la pega, ¿sí?, y se hace como una fotocopia, ¿sí? Y después viene, ¿sí?, acá está la membrana de nitrocelulosa con los antígenos que se han separado, ¿sí?, de acuerdo a su peso molecular, ¿sí?, los antígenos transferidos a la membrana de nitrocelulosa. Y se hace el análisis inmunoenzimático. Bien, el análisis inmunoenzimático, donde vamos a agregar, ¿sí?, primero el anticuerpo específico del antígeno a estudiar. Después agregamos el antianticuerpo conjugado con la enzima. Después agregamos el sustrato y agregamos el cromógeno. Y después observamos a simple vista las bandas que quedan coloreadas, ¿sí? Y se compara, porque estas corridas no son una sola, sino se hacen varias corridas, siempre se corren con patrones de peso molecular conocido. Bueno, una de las aplicaciones que tiene el Western blot es en el caso, por ejemplo, acá les da un perro que es alérgico a las proteínas de soja. Si quieren ver realmente si el perro es alérgico a las proteínas de soja. Entonces, primero se hace la electroforesis de los extractos de la soja en el gel, como yo les he explicado, ¿sí? Después se hace la transferencia a una membrana de nitrocelulosa, ¿sí?, y después, ¿sí?, se hará el ensayo inmunoenzimático, ¿sí? Entonces, se agregará el suero del perro, donde estamos investigando la presencia de inmunoglobulina E, específica de la soja. No sabemos si la tiene. Un momentito que voy a... Bien, ahí. Agregamos el suero
con la IgE específica de la soja, entre preguntas porque no sabemos, eso es lo que estamos investigando. Después agregamos el conjugado, que es una anti-IgE canina marcada con la enzima. Agregamos el sustrato y agregamos el cromógeno. Y observamos las bandas, ¿sí? Cada una de estas bandas corresponden, este es el marcador de peso molecular, y B, C y D son las distintas fracciones de la soja, eso que está acá. El B es solo la parte de la globulina hidrolizada y la fracción sérica de la soja. Cada una de estas bandas que se observa representa un antígeno de la soja que es reconocido por la inmunoglobulina E del perro, ¿sí? O sea, a los cuales el perro es alérgico. Bueno, otras aplicaciones de Western blot, por ejemplo, es bueno, el Western blot tiene una sensibilidad muy alta. La desventaja del Western blot es que no es una prueba rápida, lleva su tiempo, no es una técnica de rutina y es un poco costosa, ¿sí? Pero tiene una sensibilidad del 100%. Un momentito. Bien, entonces, podemos determinar, por ejemplo, parásitos, como en la cistocercosis porcina, que es producida por el Cisticercus cellulosae. Es una forma larvaria, la forma larvaria de la tenia. Los cisticercos se localizan en el tejido muscular, músculos mesenteros, corazón, lengua, paladar, cerebro. Son estos que están acá. Son inconfundibles, ¿sí? Acá está la lengua. Son vesículas pequeñas, blancas, de 12 milímetros por 6 milímetros de ancho. El Western blot, en este caso, es el método de elección. ¿Por qué? Porque la estandarización de distintas técnicas serológicas es difícil. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de métodos para preparar el antígeno. Entonces, el Western blot es el método de elección en este caso. Y también importante realizar el Western blot de zonas endémicas para la detección de los cerdos infectados. Después tenemos el caso de la fasciola hepática, que puede infectar bovinos, ovinos, caprinos, caballos, perros, gatos y otros mamíferos domésticos y salvajes. Infesta, así se dice, conductos biliares del hígado y de la vesícula biliar. Acá está el hígado. Todo está infestado. No se dice infectado, se dice infestado por el parásito. ¿Sí? El Western blot confirma el diagnóstico, ¿sí? Y la identificación se hace con pequeños péptidos específicos de fasciola hepática que se utilizan para hacer el Western blot. Bueno, pasamos a la inmunocromatografía. La inmunocromatografía, que es esto que ven acá, tiene la ventaja de que es una técnica rápida, fácil de leer, son muy sencillas, se las puede utilizar en campo, es un solo paso. La única desventaja es que son menos sensibles que la ELISA tradicional o la inmunofluorescencia. Este es el equipito de la inmunocromatografía y toda la reacción transcurre, esto es lo que transcurre adentro, adentro, se lo hace sobre una tira porosa de nitrocelulosa. E investigamos el antígeno. E investigamos
el antígeno. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay una zona de siembra. Se siembra acá el material, donde yo estoy buscando el antígeno, ¿sí? Después viene una zona, esta muestra es líquida, ¿sí? Entonces comienza a fluir, fluye por capilaridad, hasta la zona del conjugado. ¿Qué hay en la zona del conjugado? Está el conjugado. Acá está el anticuerpo marcado, que es específico de este antígeno. ¿Y con qué está marcado? Está marcado con nanopartículas coloreadas. Puede ser oro coloidal o selenio coloidal. Este anticuerpo está desecado ahí en el momento. A medida que fluye la muestra, lo solubiliza, y si este anticuerpo reconoce a su antígeno, se forma en fase fluida esta reacción antígeno marcado, anticuerpo marcado, antígeno. Este inmunocomplejo continúa fluyendo, porque están en fase fluida. ¿Y fluyen hasta dónde? Hasta la zona de detección. Acá está la zona de detección. ¿Qué hay en la zona?
Chicos, vamos a esperar unos segundos que esto se pueda solucionar. Eh, no me puedo comunicar ahora con la profesora, pero seguramente se le desconectó y ya se va a volver a conectar. ¿Sí? Esperamos unos minutos. Chicos, parece que no me he dado cuenta yo desde cuándo se habrá, me avisan por favor en cuál diapositiva he quedado para que vuelva a retomar, por favor. Ajá, la 22. Bueno, ya voy a volver hasta la 22. La verdad que no sabía qué pasar. Bueno, entonces, la 22, bien. Sí, bien. Por favor, ¿me escuchan ahí? Por favor, desactiven sus micrófonos. Sí, profe, Bueno, ¿será desde en, una diapositiva o desde cuál? en zona de detección se quedó. Ajá. Ah, bien, bien, bien. Bien. Entonces, acá tenemos en la zona de detección, entonces, hay antígeno, este anticuerpo en la zona de conjugado forma un complejo antígeno-anticuerpo que va a migrar a la zona de detección. En la zona de detección hay otro anticuerpo, ¿sí?, que está fijo. Acá está el anticuerpo fijo, que está dirigido también hacia este antígeno,
pero dirigido contra otros epitopes distinto a los que estaba dirigido este anticuerpo. Y este que está fijo. Entonces, está fijo y está también desecado. Como esto está fluyendo, ¿sí? Cuando se forma este compuesto, lo solubiliza y recién se ve la línea coloreada. ¿Mm? Rosa, si nosotros hemos marcado el anticuerpo con oro coloidal, o celeste si ha sido con selenio coloidal. ¿Bien? Pero el líquido sigue fluyendo. ¿Mm? Y llega a la zona de control. La zona de control, donde el exceso está migrando, está fluyendo por capilaridad, el exceso de anticuerpo marcado, que se va a unir a un antianticuerpo de este que está fijo. O sea que yo en la banda, en la zona de control, siempre voy a tener una banda coloreada. Rosa o celeste depende del marcador que yo utilice. ¿Bien? Este control me indica que la prueba se hizo correctamente y que los reactivos funcionan bien. Y después pasamos a la zona absorbente, que absorbe la totalidad del líquido de la muestra. Bien, ¿qué pasa si no hay antígeno? Si no hay antígeno, cuando yo siembre, no se va a unir al anticuerpo en la zona del conjugado, sigue fluyendo en la zona de detección. Como no hay antígeno anticuerpo, no me va a dar la línea coloreada. Sigue fluyendo en la zona de control. Este anticuerpo se va a unir sí o sí al antianticuerpo. O sea que en la zona de control voy a ver una banda coloreada siempre, haya antígeno o no haya antígeno. Haya antígeno o no haya antígeno. Bueno, pasamos ahora a me olvidé de la aplicación clínica, para el virus de la leucemia felina, para la detección de virofilarias, parvovirus, rotavirus, bacterias y parásitos. ¿Sí? Pasamos esto voy a correr acá. Bueno, pasamos al citómetro de flujo. Bueno, yo ya les había dicho, la citometría de flujo es una técnica de análisis celular multiparamétrico. Porque que permite realizar mediciones muy rápidas, pero de células que están en suspensión. ¿Por qué les digo multiparamétrico? Quiere decir que puede realizar múltiples análisis, múltiples parámetros de esa célula utilizando una luz de rayo láser. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? ¿Sí? Consiste en hacer pasar una suspensión de células que son succionadas por una bomba y que después lo va descartando acá al depósito. Esta bomba succiona de modo de hacer pasar esta suspensión de células alineadas, una atrás de la otra en fila india, por delante de un rayo láser incidiendo en cada célula. Ahora, el impacto que hace este rayo láser sobre cada célula produce señales que corresponden a los distintos parámetros que yo les decía recién. Estas señales son
recogidas por detectores y por fotomultiplicadores, ¿sí? Que van a recibir esta señal, las van a convertir en señales fotoeléctricas, señales electrónicas, perdón, que luego son digitalizadas, ¿sí? Se pueden medir en un monitor, en una pantalla de computadora. Con la citometría de flujo podemos determinar parámetros intrínsecos de la célula, como ser su tamaño y su complejidad. Así podemos separar las células y ver la cantidad y qué tipo de células hay. Estas son las células sanguíneas, ¿sí? Linfocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos, etc. Pero también, además de los parámetros intrínsecos, se pueden medir parámetros antigénicos. Cuando nos referimos a parámetros antigénicos, nos referimos a que todas las células tienen en su superficie grupos de antígenos que se llaman CD, que caracterizan determinadas poblaciones. Entonces, si yo, antes de hacer pasar por el citómetro a esta suspensión de células, le agrego un anticuerpo monoclonal anti-CD marcado con fluoresceína, se van a pegar. Si está el antígeno, se pega. O sea que la célula queda marcada, queda con el fluorocromo en su superficie. Entonces, cuando nosotros las hacemos pasar por el citómetro, este fotomultiplicador detecta la cantidad de células que tienen de este marcador. Y eso se visualiza después en la pantalla. Bueno, las muestras que se remiten al laboratorio de citometría puede ser sangre periférica, puede ser tejido fresco, médula ósea o líquidos de derrame. Bueno, acá tenemos, esto se llaman histogramas, el histograma de una marcaje de una población celular de equinos, es una suspensión de células de equinos, marcadas con anti-CD4. Entonces, acá observamos la cantidad de células que son negativas para CD4 y la cantidad de células que son positivas para CD4, ¿sí? Este es el total de las células, ¿sí? Y esta es la que no tiene CD4, acá habrá otro tipo de célula, pero estas son las que no tienen CD4 y estas son las CD4 positivas. La cantidad de señal emitida va a ser proporcional a la cantidad de componentes fluorescentes de la partícula. Ahora, en los histogramas también se pueden analizar dos o más poblaciones. Se pueden analizar poblaciones de linfocitos utilizando dos anticuerpos conjugados con distintos fluorocromos. A ver, un momentito. Ahí. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal anti-CD4 marcado con la rodamina. Acá tenemos, y en este histograma me dice que todas estas células que están acá corresponden a células que son linfocitos T CD4 positivos. Y yo puedo poner también juntos un anticuerpo monoclonal anti-CD8 marcado con fluoresceína. Y en el histograma me va a aparecer esta zona marcada con azul que me indican las células que son linfocitos T CD8 positivos. A ver, un momentito. Ahí está. Bueno, no, es que esto era lo que les expliqué acá. Se pone la sangre de equino más el anticuerpo monoclonal anti-CD4, uno marcado con el fluorocromo, con la fluoresceína. Bueno,
A ver, voy a correr acá un poquito para leer. Bueno, esta es la inmensa utilidad que tiene la citometría. Hay muchas cosas que a ustedes no, como veterinarios quizás no lo necesiten, pero a título informativo, por ejemplo, permite identificar todos los tipos celulares de una muestra biológica, de acuerdo a su complejidad y tamaño. Se pueden seguir los cambios secuenciales en el fenotipo de las poblaciones celulares, o sea, se puede seguir la maduración. El inmunofenotipo son esos CD que a medida que la célula va madurando, van expresando en su superficie, ¿sí? La célula, a medida que madura, expresa en su superficie grupos de antígenos que se llaman CD. Entonces, esa secuencia también se la puede hacer con el citómetro de flujo. Podemos medir apoptosis o necrosis, ¿sí? Utilizando distintos reactivos. En uno se utiliza anexinas 5 y en otro se usa yoduro de propide. Todo esto para el que se dedique después en el futuro a hacer investigación, para que tenga una idea. Por supuesto que todo esto tiene su técnica y su puesta a punto, en fin. Podemos tipificar leucemias y linfomas para el diagnóstico preciso, para el tratamiento y para el seguimiento. Para el estudio de poblaciones linfocitarias, el estado de maduración y de activación, que es esto lo que les estaba diciendo acá. Evaluar si existen cambios genéticos en poblaciones de células tumorales, o sea, para el pronóstico de enfermedades malignas. Cuantificar el grado de proliferación celular, o sea, la tasa o la velocidad con que las células se multiplican. Se puede determinar el contenido exacto de ADN que tiene una especie, por ejemplo, para estudios genéticos, evolutivos, biotecnológicos, en el campo de la biología, análisis cromosómicos, estudio del daño de ADN. Después, para la caracterización de recursos filogenéticos y análisis de calidad genética de la semilla, eso en el caso de otros tipos de profesionales, pero yo les comento. Por ejemplo, para el desarrollo de programas de mejoramiento genético, biotecnologías en el campo del reino vegetal. Todo esto que repercute en el sector agroindustrial y en la calidad de sus productos. Nada que ver con su campo profesional, pero es interesante para que ustedes lo tengan a título informativo. Por último, del radioinmunoensayo, solo esto. Que los radioinmunoensayos se utilizan radioisótopos. Se puede usar el iodo 125, que emite radiación gamma, se puede utilizar tritio, se puede utilizar carbono 14. El soporte, o sea, donde se fijan para hacer esto, se utilizan discos de celulosa y el equipo que lo lee o que lee la señal que emiten estos radioisótopos se llama contador de centelleo. El radioinmunoensayo es muy sensible, detecta del orden de los picogramos, o sea, de 10 a la menos 12 gramos. Y tiene las desventajas, ¿sí? Que sus instalaciones son costosas, la vida media de los radioisótopos a veces son cortas, y sobre todo que no cualquiera puede hacer un ensayo de un radioinmunoensayo, ¿sí? Solo personal autorizado que ha tenido su capacitación de 2 años por lo menos y que tiene el título habilitante para poder realizar este estudio. Bueno, con eso de radioinmunoensayo es suficiente para el título del curso. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Dejamos de compartir. A ver un momentito. Volvemos a la clase. Bueno, a ver qué me dicen. Bien. Bueno, chicos, con esto hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos el martes. La leen a las clases, van anotando las consultas, y la semana, el mes que viene, ya vamos a tratar de redondear
todos estos temas. Bueno, acá nos despedimos, nos encontramos el martes. Chao Eugenia, que les vaya bien, que pasen un buen fin de semana, sigan en la casa.